Hola a todos. La sabiduría, uno de los temas centrales dentro del libro de Proverbios, es fundamental para nosotros, hombres y mujeres de Dios, porque nuestro Padre es un Padre de sabiduría. Y cuando nosotros entendemos la sabiduría de Dios, nosotros podemos relacionarnos correctamente y tomar todas las ventajas que nos ofrece. Así que les invito a que me acompañen en este estudio del Salmo capítulo 9. Sabiduría y la mujer insensata es el título que lleva. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, si este video es de su agrado, si es una bendición, si trae bendición a su vida, le pido que por favor lo comparta con otras personas. Empecemos la lectura. Dice así la escritura. La sabiduría edificó. Es muy importante que nosotros cuando estamos leyendo pongamos en consideración algunas veces los adjetivos, es lo más preponderante, algunas veces los verbos. En esta porción del 1 al 3 es muy importante que nosotros chequeemos todos los verbos. Entonces, mire, observe lo que dice. Dice, la sabiduría edificó su casa. Uno. Segundo, labró sus 7 columnas. Dos. Mató sus víctimas. Mezcló su vino. Puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Clamó. Entonces, 7 acciones que hace la sabiduría en esta porción. Entonces vamos a ver cuál es la referencia en sí, qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces vamos a analizar cada una de esas acciones. La primera es edificó su casa. ¿Qué relación nosotros vemos en la escritura cuando la palabra habla sobre edificó su casa? ¿Recuerdan en las escrituras cuando dice el hombre sabio edificó su casa sobre la roca? Entonces está diciendo, la sabiduría nos va a enseñar a nosotros, cómo nosotros podemos edificar, no solamente nuestra casa, sino cómo podemos edificar nuestro matrimonio, cómo podemos edificar nuestras finanzas, cómo podemos edificar cualquier relación interpersonal, cómo podemos edificar la relación con nuestros padres, cómo podemos edificar nuestro ministerio, cómo podemos edificar cualquier cosa. Porque la sabiduría nos va a enseñar a nosotros a edificar sobre la roca que es Yeshua. Ahora bien, dice continúa, dice, labró sus 7 columnas. Entonces, para uno pensar cuáles pueden ser las 7 columnas, he tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas en algún momento y, y no sé, no estoy muy segura de dónde sacaron esas 7 columnas, pero cuando primero nosotros deberíamos identificar o saber cuál es la definición de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es el conocimiento del bien y el mal y el poder para escoger el bien. Entonces, si yo voy a hablar de primero hace una casa, la sabiduría construye una casa, pero no solamente eso, dice, labra sus 7 columnas. Entonces, quiere decir que esas 7 columnas son las que van a sostener esa casa. Ya sabemos que la base sobre la que se va a fundar esa casa es Yeshua, que es la piedra angular, pero esas 7 columnas que van a sostener la sabiduría. Entonces, si yo sé que la sabiduría es el conocimiento del bien y del mal y el poder y la gracia para seguir el bien, entonces eso ya me da una idea qué cosas son las que realmente sostendrían esa sabiduría. Y lo encontramos a través de la misma palabra. Entonces, por ejemplo, una de las columnas que sostienen la sabiduría es entender, amar la reprensión y la corrección de Dios. Miremoslo, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, verso 23, dice así: Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios al hijo que ama disciplina, y como Dios al hijo que ama disciplina, es muy importante que nosotros entendemos que eso es parte fundamental, la disciplina, porque es el proceso que nos va a permitir nosotros aprender el bien y el mal y escoger siempre el bien. Entonces, eso es una de las columnas. Nosotros, cuando hablamos de las columnas, es decir, si yo quiero sabiduría en mi vida, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué debo buscar yo? ¿O cuáles deben de ser mis comportamientos para yo poder sostener sabiduría sobre mi vida? Para yo poder sostener sabiduría sobre mi matrimonio, para sostener sabiduría en cualquier acción de mi vida. Entonces, una de las cosas que yo necesito es que yo necesito entender, amar y volverme a la reprensión de Dios, porque la reprensión de Dios
es sabiduría a mi vida. La reprensión de Dios me permite a mí identificar el bien, identificar el mal, rechazar el mal y escoger el bien para que sea parte de mi vida. Lo otro es que podemos mirar en capítulo 3 de allí mismo libro de Proverbios, capítulo 3, en el verso 11 y 12, dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Entonces vemos cómo es tan importante la reprensión de Dios. Pero si nosotros vamos al capítulo 19 de... permítanme un momentico, vamos al 19. El capítulo 19, en el verso 20, dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y si vamos más adelante en el 29, en el verso 15, dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Así que una de las pilares, una de las columnas que sostiene la sabiduría es que usted y yo amemos la reprensión de Dios, la corrección de Dios. Eso nos hace a nosotros entendidos, porque sabemos que esa corrección nos va a guiar por el camino correcto, nos va a guiar por instrucciones de justicia y de verdad. La segunda columna que debe ser para que nosotros podamos sostener la sabiduría en nuestras vidas y en cualquier hecho es la justicia, la rectitud y la equidad. Yo debo buscar ser justa en todas mis acciones. Yo debo buscar ser recta en todas mis acciones. Yo debo amar la equidad, que nunca hacer acepción de personas, nunca tratar de tener una ventaja con nadie, nunca tratar de involucrarme en algo donde yo gano y los demás pierdes, porque si yo no tengo justicia, rectitud, equidad, lo más seguro es que yo no pueda sostener la sabiduría sobre mi vida. Es un principio del Señor. Si nosotros observamos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: ¿para qué son los proverbios? Dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso es lo que quiere el Señor a través de sus 7 espíritus, enseñarnos justicia, juicio y equidad. Cuando en nuestro corazón se abriga el deseo de ser justos y de tener equidad para todos los hombres, el Señor nos da más y más sabiduría porque ha encontrado una persona que se ha dispuesto de acuerdo a su corazón. Ahora bien, no solamente esto, si nosotros vemos en el capítulo 2, verso 7, dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, la rectitud. Es escudo a los que caminan rectamente. Tener ventajas con cualquier otra persona, tratar de hacer algo incorrecto a cualquier otra persona, es, no sé, es daño a nuestras propias vidas, porque tal vez no se ha entendido el principio del vivir eterno, el principio de eternidad en nosotros. Hay un estudio sobre bajo la perspectiva o viviendo la perspectiva eterna. Usted lo puede buscar allí y allí hablo más profundamente acerca de esto. Pero bueno, no solamente eso, miremos lo que dice el capítulo 4 en el verso 18, dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que para alcanzar la perfección, para alcanzar la sabiduría, nosotros necesitamos tener corazón que busca la justicia, corazón que busca la rectitud, corazón que busca la equidad para todas las personas. Si observamos en el, a ver, yo veo, creo que es capítulo 8. En el capítulo 8, miremos el verso 6, dice: oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Eso es hablando la sabiduría, porque esto es estoy en el capítulo 8 del libro de Proverbios, donde habla de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Entonces dice: oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Ese es un principio de la sabiduría si lo queremos sostener. Pero si vamos más adelante en el verso 8, dice: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Eso es lo que da la sabiduría, es rectitud, justicia. Si observamos el 9, dice: todas ellas, es decir, las razones de su boca, son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Ese es un principio fundamental. En el 14 dice así:
Conmigo está el consejo y el buen juicio. Así que es buen juicio, justicia, equidad, o la segunda columna de la sabiduría. La tercera columna de la sabiduría es la prudencia, la discreción y la cordura. Ser una persona, cuando yo estoy hablando de estas columnas, lo que estoy hablando es hacia dónde debe inclinarse nuestro corazón. O uno se inclina a la injusticia o se inclina a la justicia. O uno se inclina a la necedad que dice las cosas a la loca, que no piensa, que no se detiene, que no analiza. O uno quiere ser una persona que se inclina a ser prudente, a tener discreción y a tener cordura en todos sus caminos. Si observamos en el capítulo 2 del libro de Proverbios, vayamos al verso 11, dice así: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y en el capítulo 8, en el verso 5, dice así: entendedos simples discreción, y vosotros necios entrar en cordura. Ese es un llamado del espíritu de sabiduría, porque ese, digamos que es uno de sus mayores, lo más importante que busca. Dice el verso 12: yo la sabiduría habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Así que prudencia, discreción, cordura son fundamentales si nosotros queremos sostener la sabiduría. Proverbios capítulo 10, verso 13 dice así: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Entonces, prudencia, cordura. Capítulo 14, verso 33 dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Así que si recapitulamos en este momento, vamos, la reprensión y la corrección es la primera columna, la justicia, la rectitud y la equidad es la segunda columna, la prudencia, discreción y cordura la tercera columna. Veamos la cuarta columna que sostiene la sabiduría, es la verdad. Sabe que cuando hablamos del templo, bueno, si usted tuvo la oportunidad de observar uno de los estudios acerca del tabernáculo, yo hablo de que la segunda puerta, que es llamada la puerta de la verdad, es sostenida por 5 columnas, y cuando usted entra allí a ese salón que es al santuario, al lugar santo, allí es donde usted encuentra la sabiduría. Así que la verdad es una de las columnas que sostiene a la sabiduría. Proverbios 8:7 dice así: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Nosotros tenemos que amar la verdad. Yo considero, por la experiencia que he tenido en el caminar cristiano, que cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, como cuando nosotros queremos buscar a ver cómo justifico algo que yo creo, yo me estoy perdiendo de toda una riqueza y enseñanza de parte de mi Padre. Pero si cuando yo me acerco a las escrituras, no me acerco como quien está buscando justificar lo que creo, sino como quien se acerca pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Yo quiero que tú me enseñes la verdad, yo quiero que tú me instruyas en la verdad. Y si nosotros tenemos esa disposición en nuestro corazón, nos vamos a sorprender de la forma como el Señor nos va a dirigir y nos va a mostrar la verdad. La quinta columna es aborrecer el mal. Es muy importante que si una persona quiere ser sabia, si una persona quiere sostener la sabiduría, si quiere que la sabiduría de Dios le llene, es una persona que tiene que aborrecer el mal, que el mal es algo que no forma parte de sus prioridades. Por el contrario, tiene que ser algo que constantemente va a rechazar en su vida. Si nosotros observamos el verso 13 del capítulo 8, dice así: el temor de Jehová, escuche eso, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Así que nosotros necesitamos aborrecer el mal si nosotros queremos la sabiduría de Dios habitando en nosotros. La sexta columna es la mansedumbre y la humildad. La mansedumbre y la humildad. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 2. Proverbios 11, 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con las humildes está la sabiduría. Entonces, ¿qué es soberbia? La soberbia es como que
no sé la verdad, pero no me interesa, no quiero conocerla porque esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo opino y esto es lo que quiero hacer y lo hago así. O esto fue como me lo enseñaron, así me lo dijeron y no estoy interesada en ninguna otra cosa. Y muchas veces las personas se aproximan a la escritura así, ya vienen con unos conceptos contaminados o con algunas ideas o doctrinas contaminadas, pero no están interesados en conocer de palabra del Señor, la palabra del Señor revelada, la verdad. Entonces, como no están interesados en eso, no logran alcanzarlo. Por eso nosotros tenemos que ser mansos y humildes en todo tiempo. Dice el Señor en las Escrituras, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que eso debe ser parte de nosotros si queremos sostener la sabiduría sobre nosotros. La otra columna es el buen camino, es decir, que yo sea una persona que me incline al buen camino. ¿Y qué es el buen camino? De acuerdo a las escrituras, la palabra camino son costumbres y tradiciones. Entonces, pueda que yo como colombiana tenga algunas costumbres y tradiciones, los mexicanos tienen ciertas costumbres y tradiciones, las personas de anglosajonas de Norteamérica tienen ciertas costumbres y tradiciones, pero como no se trata de nuestras costumbres y tradiciones, sino que se trata de cuáles son las costumbres y tradiciones de Dios. Entonces, yo debo estar dispuesto, yo debo estar anhelante en mi vida de determinar todo mi caminar, de determinar todas mis costumbres y mis tradiciones de acuerdo a lo que Dios dice. Cómo debe ser mi costumbre cuando alguien ha pecado contra mí, cómo debe ser mi costumbre cuando alguien habló contra mí, cómo debe ser mi costumbre, cuál es, qué, qué celebro y qué no celebro, qué apruebo y qué no apruebo, cuáles deben de ser mi costumbre. Cuando nosotros tenemos una tendencia a buscar las costumbres de Dios, a buscar el corazón de Dios, qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida, pues la sabiduría se empieza a formar en nuestro interior. Miremos lo que dice el capítulo 2 del libro de Proverbios. Es interesante, todo esto lo hemos encontrado en el mismo libro de Proverbios. Entonces en el capítulo 2, en el verso 20 y 21 dice así: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Veredas es como un camino pequeño, ¿no? Entonces, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Así que es hermosísimo. Miremos aquí mismo en ese mismo capítulo, el verso 7 dice: Él provee sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Nosotros necesitamos anhelar caminar rectamente para alcanzar la sabiduría. Verso 8: el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros caminemos rectamente. Por eso, no en vano el Señor Yeshua decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si Él es el camino, eso quiere decir que donde Él pisa, nosotros debemos de pisar. Nosotros tenemos que caminar como Él caminó, hacer las cosas como Él las hizo. Y de esa manera nosotros pues, caminaremos correctamente. Verso 9: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. De esto se trata la sabiduría. Entonces, si recapitulamos en este momento, estamos diciendo, vayamos al capítulo 9 de este libro de Proverbios y dice: primero, la sabiduría edificó su casa, y ya sabemos cómo se edifica, sobre la roca que es Yeshua. Lo segundo, labró sus 7 columnas, ya sabemos cuáles son las 7 columnas. La primera es amar la reprensión de Dios y su corrección. La segunda es amar la justicia, juicio, la equidad, la rectitud. La tercera columna es que nosotros amemos y nos inclinemos a la prudencia, la discreción y la cordura. La cuarta columna es que nosotros amemos por encima de todas las cosas la verdad. Verdad, verdad es lo que queremos en nuestra vida. No queremos justificarnos nosotros, no queremos ganarle a nadie, pleitear por posiciones que ni siquiera estamos completamente seguros si vienen del corazón de Dios, sino que necesitamos amar la verdad de Dios. La quinta columna es aborrecer el mal. Si nosotros aborrecemos el mal en toda situación, nosotros queremos solamente el bien, el bien, el bien, por supuesto que la sabiduría se convierte en parte de nosotros. La sexta columna es la mansedumbre y la humildad. Siempre que nos aproximamos a Dios con mansedumbre, siempre que analizamos toda situación con mansedumbre y humildad, porque tal vez tenemos la disposición a aprender algo que viene de parte del Señor, a disponernos correctamente hacia los demás. En esto valdría la pena decir: a veces hay que ser cordero y a veces hay que ser león, pero cuando se trata de Dios y de todos los hombres y de la humanidad, nosotros tenemos que ser cordero. Ahora bien, cuando se trata del enemigo, somos leones. Y la última columna es tener una tendencia a caminar bien,
al buen camino, a las buenas costumbres y tradiciones de parte de Dios. Así que eso es lo que hace la sabiduría. La sabiduría no solamente edifica su casa, sino que además labra las 7 columnas, labra todo aquello que sostiene la sabiduría. Verso 2 dice, mató sus víctimas. Esto de que mató sus víctimas es que preparó una mesa, aderezó una mesa, entonces prepara todas las carnes, todas las cosas, dice, mató sus víctimas, mezcló su vino. Acuérdense que el vino es poder del Espíritu Santo, representa el poder del Espíritu Santo. Y puso su mesa, porque eso hace la sabiduría. La sabiduría nos adereza una mesa grande y en esa mesa nos da todos los deleites de Dios. Los deleites en amor, paz, justicia, benignidad, mansedumbre, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos comer y alimentarnos para que nosotros crezcamos en sabiduría. Pero no solamente eso, dice, mezcla su vino, es decir, entre más nosotros comemos la palabra de Dios y la probamos en nuestra vida, eso se constituye en poder de Dios en nosotros. Ese es el vino de Dios. Y puso su mesa, es decir, la preparó para nosotros, la tiene lista, adornada, hermosa. Eso es lo que quiere la sabiduría. Pero no solamente eso, envió sus criados, sus siervos. El Señor ha enviado a todos sus siervos. Usted, si está viendo ese video, seguramente usted quiere ser siervo de Dios. Yo soy sierva del Señor y Él nos ha enviado a nosotros sobre lo más alto de la ciudad, nos ha enviado por todo el lugar a que nosotros clamemos, porque hay una mesa preparada por la sabiduría, hay un sitio preparado, hay una casa preparada que está completamente sostenida y todos los deleites que hay allí son deleites que vienen de la sabiduría. Y estamos siendo invitados a esto. Entonces miremos qué es lo que clama. Dice el verso 3, vamos a leer del 3 al 6, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y beber del vino que yo he mezclado. El pan que es Yeshua, comer la palabra de Dios. Y si nosotros comemos palabra y nosotros digerimos bien esa palabra, nosotros después tomamos el vino que es el poder de Dios en nuestras vidas. Verso 6, dejad las simplezas y vivid. Porque cuando nosotros estamos como simples, yo siempre relaciono esa palabra simpleza como una persona que anda tan desprevenida que el mal lo toca y no se percata. Pero cuando una persona está avisada, sabe correctamente, ve el peligro y se aparta de él. Dice, dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. ¿Se acuerda? Hablamos del camino. Aquí nos menciona esto, ¿no? Cordura, nos menciona vivir, no dejar de ser simples y el camino de la inteligencia. Verso 7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Cuál es la palabra escarnecedor? Es burlador. Y esa palabra burlador tiene dos proyecciones. Una es cuando una persona se ríe acerca de algo y otra es cuando una persona no le da la importancia y no respeta eso. Entonces dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo trato de corregir a una persona que no está interesada en la sabiduría, no está interesada en las cosas de Dios, seguramente se va a burlar de eso o lo va a tomar en tan poco estima como cuando dice la escritura, no des las perlas a los cerdos. No exactamente porque quiera ser peyorativo con el cerdo o relacionar a los hombres con cerdos, sino que es que un animal, el que sea, no encontraría nunca valor en una perla, solamente la pisotearía y la echaría. Entonces, para que alguien las aprecie, tiene que haber llegado a una dimensión de que ama la sabiduría, ama la verdad de Dios. Ahora bien, dice, el que reprende al impío se atrae mancha. Entonces, yo creo que el que busca encuentra y el que quiere va a encontrar las cosas. Así que cuando se corrige al sabio, pues él va a alcanzar más sabiduría. Pero si se corrige a un necio, eso va a traer problemas. Dice el verso 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¡Wow! ¡Qué bonito es eso! Es si nosotros lo hacemos de acuerdo con la norma del Señor, nosotros seremos mucho más efectivos en nuestro caminar y en las cosas que vamos a hacer. Así que no reprendamos ni no corrijamos a las personas que no están interesadas en los asuntos del Señor. Pero si lo hacemos con las personas que aman la sabiduría, seguramente que va a estar muy bien. Verso 9. Da al sabio
y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Acuérdese que el temor de Jehová es uno de los 7 espíritus de Dios y la sabiduría es otro de los 7 espíritus de Dios. Entonces dice, y yo diría, el temor de Jehová es el principio de todos los otros 6 espíritus de Dios. Acuérdese que los 7 espíritus de Dios son sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, gracia, temor de Jehová y poder. Así que esos son los 7 espíritus de Dios. Verso 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Tener sabiduría. Claro, la sabiduría nos guarda, la sabiduría nos protege, la sabiduría nos alimenta, la sabiduría nos hace vivir en paz, la sabiduría es un bien, un tremendo bien preciado. Dice el verso 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, que no seamos escarnecedores, pero si somos sabios, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que los demás digan lo que quiera que ellos están viendo en nosotros, pero que en nosotros nunca haya el orgullo, porque una vez que el orgullo sube en nuestro corazón, ya la sabiduría se fue. Verso 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. ¡Wow! ¡Wow! Duro, pero es cierto, es cierto. La insensatez, es decir, sin sentido. Dice la mujer insensata es alborotadora. Alega, pelea, forma un problema, insulta, se enoja. Esos son caminos de simples para ganar batallas. Las verdaderas batallas se ganan en las rodillas, las verdaderas batallas se ganan en la presencia de Dios, las verdaderas batallas se ganan con las armas de Dios y no con las armas del mundo. Entonces, alborotadora, simple e ignorante, no conoce, falta de conocimiento. Verso 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, ya para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Entonces está hablando, además de eso, en el verso 14 está hablando de que las mujeres rameras, como se les dice a veces en la escritura, o esas mujeres que están llamando otros hombres o que sencillamente atienden fácilmente a la fornicación o al adulterio, son mujeres que están faltas de cordura, completamente ignorantes. Y mire lo que está diciendo en el verso 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Está llamando a las cosas ocultas. Verso 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces, eso es como una invitación tanto a hombres como a mujeres. Nosotros tenemos una de dos opciones: o entramos en la casa del espíritu de sabiduría, la casa de Dios, y allí disfrutamos de esa mesa que está preparada con todos los deleites de la sabiduría, o entramos en la casa de la mujer, no sé, falta de cordura, simple o alborotadora, o en la casa del hombre, falto de cordura, simple o alborotador, y lo que haríamos allí sería estar en un sitio de muertos y convidados a una mesa hacia la muerte. Así que queda de parte de nosotros. Esto es como mostrar los dos caminos: o escogemos estar en la casa de la sabiduría, en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la presencia de Dios, y tener dispuesto todos los deleites que nos llevan a tener en nuestra vida, no solamente la inclinación y el deseo hacia las columnas que sostienen la sabiduría, sino que se hagan hechos en nuestra vida. Que la reprensión sea algo que nosotros amemos y vivamos, la reprensión y la corrección de Dios. Que la justicia, el juicio y la equidad sean condiciones permanentes en nuestra vida. Que la prudencia, la discreción, la cordura sean partes fundamentales en nuestro vivir, caminar y proceder. Que la verdad sea nuestra pasión. La verdad ante todo, la verdad. Que nosotros aborrezcamos siempre el mal y nosotros la bandera nuestra sea el amor y el bien para los demás. Que la mansedumbre y la humildad sean características
constantes y permanentes en nuestra vida, y que andar el camino de Dios sea nuestra meta, sea nuestro blanco, tiro al blanco. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y si usted le fue de bendición para usted este estudio, por favor compártalo. Un abrazo y bendiciones. Bye.